Ay, qué linda la película, ¿no? Uno se queda con muchas cosas en el corazón, ¿no? Y en la medida en que a mí me pasaba, ¿no? Que iba viendo la película y había muchas escenas que me llegaban a conmover el alma, ¿no? Sobre todo la experiencia de José, la experiencia de María, historias humanas donde Dios ha obrado el milagro de Jesús, ¿no? Como cuando nos animamos a las aventuras de Dios, cómo Dios obra milagros para muchos, ¿no? Es cierto. Qué linda película, qué linda. Cómo emociona el momento en que José puede ver real a Jesús nacer, ¿no? Muchas veces en la vida nos pasa esto de tener que creer, ¿no? Con corazón abierto, pero a ojos cerrados, creer en que Dios lleva la historia en sus manos, ¿no? Y que siempre es para algo más, siempre es para algo mucho mejor, ¿no? Qué linda película. Sí, es muy emocionante. Muy lindas palabras, Rita. ¿Ale? Bueno, la verdad que es una película que nos invita a seguir apostando por ese nacimiento en este año 2020, que fue un año atravesado con muchas cosas, que sigue siendo difícil, pero que seguimos apostando, así como lo hizo José, como lo hizo María, en ese nacer, que en ese pesebre también se vayan renovando nuestras esperanzas, nuestro ánimo por seguir adelante, nuestro entusiasmo. Así que bueno, quiero en nombre de todo el equipo de animación invitarlos a un brindis, o sea, con lo que cada uno tenga. Yo tengo el mate, ¿no? Mis compañeros también, Ale, Techi. Yo voy a ir a buscar Rita. algo. ¿Podemos ir a buscar 2 minutitos? Ah, muy bien, Sí, Techi. vayan a Listo, buscar. sí. Dale. Cada uno vaya a buscar algo. Un vaso con agua, cualquier aunque sea un vaso cosa. con agua. Bueno, Y hacemos vayamos un todos. chin A ver, para el chinchín. doble. Dale. Sí, qué lindo, Bien. Jael, esto de brindar por las cosas buenas. Sí, yo creo que fue un año tan difícil que creo que el brindis nos lleva a encontrarnos y a celebrar, ¿no? Porque a pesar de lo difícil que fue, me parece que nos tenemos que poder permitir ese brindar por tantas cosas, ¿no? Por todo lo bueno que, bueno, estamos acá de pie, ¿no? Estamos acompañados porque de una u otra forma, a través de esta pantalla que nos han acercado después de ver una película, después de todos los encuentros que hemos tenido, que cada uno hizo un esfuerzo por a pesar de todo lo adverso, seguir de pie, ¿no? Así que bueno. ¿Y Techi? Y yo traje esto, ¿sí? Tiene agua, buenísimo, que dice que es la bebida de los pueblos sanos, así que voy a brindar con agüita. Muy bien. Bueno, yo los invito a que así como nosotros nos hemos encontrado por medio de estas pantallas, que cada uno pueda levantar lo que tenga, su mate, su copa, su vaso de agua, y que pueda pensar con el corazón, ¿no? Este momento tan difícil, que pueda pensar y brindar cuando levante esa copa por cada una de las personas con las que estamos, por cada una de las personas que no están físicamente, pero que siguen estando en nosotros, de los recuerdos, de todo lo que hemos compartido. Así que brindemos y que bueno, se nos adelantaron en el camino, pero es hacia donde vamos todos, y que la llevemos en nuestro corazón siempre, ¿no? A pesar de todo este momento tan difícil. Así que salud por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, por cada uno de los catequistas de nuestra querida diócesis de Río Gallegos. Chin, muy bien. Salud. Y yo también por ahí, siguiendo este brindis que nos brindó Jael, proponerles, si tienen alguna velita a mano, si la quieren buscar, aprovechen ahora este momento para conseguirla, para tratar de acercarla, para ir también que nos vaya iluminando el Espíritu Santo, que nos vaya iluminando Jesús,
y que este nacimiento también traiga con nosotros luz, ¿no? Una luz que nos ayuda en los momentos de oscuridad, que nos ayuda en los momentos de soledad, esos momentos en donde no tenemos a nada o a nadie. Creo que esta luz es la que siempre está presente en el amor que Jesús nos tuvo. También en este nacimiento que se nos acerca, que sea esa luz de esperanza, que sea esa luz de amor que María y José tuvieron presente. Así que vamos a pedir que esta luz también en este año difícil nos ayude con solidaridad, tratando de pensar en el otro, en aquel que nos tiene. Así que pedimos por todos, que esta luz siempre esté viva, que esta luz nunca se apague, que seamos chispa. Qué lindo, Ale, qué lindo, Ale. Y también que el fueguito de estas velitas nos traigan el fuego del amor, el fuego de la calidez de la familia, el fuego de sentirnos compañeros de camino en esta misión de la catequesis, que este fueguito de la vela nos encienda el corazón con esperanza, con alegría, y la presencia de Dios en medio nuestro, ¿no? Qué lindo que así despidamos este año y también que así nos animemos a recibir el año que viene, ¿no? Con mucha luz, ¿no? Mucha luz, muchas cosas buenas, pidiendo y deseando muchas bendiciones también, que ya lo vamos a invitar al Padre Jorge, a nuestro obispo, que nos pueda dar esta bendición. Acabamos de ver una muy linda película y de compartir una hermosa tarde. Y antes de despedirnos, quería agradecerle a todos por el trabajo tan fuerte que hemos realizado durante todo este año de pandemia. El seguir alimentando en la esperanza a las familias, a los chicos, a los jóvenes y a todos aquellos que tienen ganas de transmitir a Jesús y ganas de conocer a Jesús. Y quería terminar con un mensaje muy breve del Papa Francisco cuando nos dice que María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pocos pañales y una montaña de ternura. Con unos pocos pañales y una montaña de ternura, María transformó una cueva de animales en el pesebre. Ojalá, con tantos gestos de ternura de tantos catequistas, cada uno de ustedes también ayude a transformar corazones y nuestra sociedad. Dios los bendiga mucho, que tengan muy feliz Navidad y gracias por todo. Chao. Queridos catequistas de nuestra diócesis, qué linda tarde que hemos podido compartir a través de esta película que nos ha unido a todos en este día para ir cerrando también este año. Gracias a todos por sumarse a lo largo de todo este año. Seguimos creciendo juntos. La invitación que Dios nos hace es estar unidos y estar juntos para anunciar su reino. Que así nos encuentre también el próximo año 2021. Que Dios los bendiga a todos, que tengan unas felices fiestas y un bendecido año nuevo.